Petro y Cepeda no se han dado cuenta de que el comunismo fracasó. Más de la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos que el salario mínimo. Correcto. Menos. Ojo, China era mucho más pobre que Colombia hace 40 años. Llegó el momento de una entrega más de Echando Tinto en el mundo digital de la calle 96.9. No podíamos dejar por fuera a un hombre que conoce la historia de Bogotá porque estuvo frente a la administración de la capital del país, pero también le está apuntando a la presidencia de la República y conoce, primero, cuáles son sus contrincantes y segundo, el por qué quiere llegar. Así que le damos la bienvenida en el mundo digital de la calle al doctor Enrique Peñalosa. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Mil gracias. Me Bueno, encanta entremos estar en acá. materia porque el tiempo es oro, ¿cierto? Y se ha perdido mucho tiempo cuando hablamos de política en Colombia, en intentos fallidos que lamentablemente tenemos que aterrizar. Gobierno de Gustavo Petro para arrancar, porque esto es lo que va a recibir, sea cual sea el nuevo presidente de Colombia, para empezar a solucionar problemas que quedan. ¿Cómo lo define usted y qué pasó con el gobierno de Gustavo Petro en la historia de Colombia? Eh, la verdad es que creó un desorden monumental. Uno lo ve, es clarísimo cómo los grupos armados ilegales se han tomado más y más y más regiones de Colombia. La gente debería poder ir a cualquier sitio de Colombia. Lo más bello que tiene Colombia es sus montañas, sus selvas. Es un paraíso, es un paraíso. Colombia es un paraíso. Que uno pudiera andar por cualquier lado, tranquilo, que cualquiera pudiera ocurrir. Voy a hacer una caminada de aquí a aquí, voy a ir en mi moto de aquí a acá, en mi bicicleta. Y no, no se puede, porque entonces eso hay un derecho que se nos olvidó incluir en la Constitución, Sí, que es el importante. derecho a vivir sin miedo. Y vivimos con miedo. Entonces, en las zonas rurales, además, matan, reclutan niños. Entonces, eso es un desastre. Y eso no es porque tengamos selvas. Brasil aquí al lado tiene selvas y usted nunca ha visto que en Brasil haya habido 1 metro cuadrado de territorio controlado por grupos armados criminales. Eso no existe. Y ha habido gobiernos de derecha y de izquierda, ¿no? No es un tema de derecha o de izquierda, Muy bien. es un tema de vida civilizada. En un país civilizado, por ejemplo, eh, no podemos tener eso. Aquí, por ejemplo, llegué un poquito tarde, no mucho, 5 minutos, porque las calles bloqueadas. Entonces, aquí no puede haber, la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿no? Y no puede ser que, por ejemplo, la carretera de Popayán a Pasto estuvo bloqueada más de la mitad del tiempo el año pasado. ¿Quiénes son los perjudicados? A la gente que se le sube el precio de la comida, hay menos inversión, entonces con menos inversión hay menos buenos empleos. Entonces, esa es una manera de ver el gobierno de Petro. En las ciudades también la gente vive con miedo, ¿no? En la salud, un desastre. Yo ya lo reemplacé a Petro en la alcaldía y encontré un caos también, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo en algo que dijo Jesús en la Biblia, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, que en el Sermón de la Montaña, que él dice, tengan cuidado con los falsos profetas que hablan, pero que no hacen. Eh, entonces, Ahí está clarísimo. él dice, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No se fijen en lo que la gente dice, sino en lo que hace. Entonces, aquí lo que tenemos es que hacer cosas. Se han ido 1.500.000 personas en los últimos 3 años. Han migrado, sí. Entonces han emigrado. Ujú. Yo estoy casi, cualquiera conoce. ¿Y por qué se van? ¿Por qué se tienen que ir? ¿No? Qué tristeza, los hijos, los que se le van los hijos, los nietos después ni hablan español. Los amigos, en vez de estar en el barrio charlando, en el parque, haciendo deporte, haciendo excursiones por Colombia, tienen que irse. ¿Por qué? Porque no ganan suficiente. ¿Y por qué en Costa Rica ganan más del doble que en Colombia? Entonces, pues porque no hay suficiente inversión. Lo que la gente tiene que tener claro es que los países que se vuelven ricos, donde la gente gana mucho más que en Colombia, Sí. no es porque el gobierno suba el salario mínimo, es porque hay más inversión. Entonces alguien, por ejemplo, alguien con un bulldozer, pues produce más que alguien con pico y pala. Y además gana mucho más alguien que opera un bulldozer que alguien que trabaja con pico y pala. Pero se necesita es crear las condiciones para que haya
esa inversión en el bulldozer o en las máquinas industriales o en los canales de riego, todo eso que hace que el país sea más rico. Por ejemplo, el Brasil tiene unas zonas gigantes en el Mato Grosso que son de las más productivas del mundo. Hoy Brasil es el principal exportador de comida del mundo. Y en la altillanura colombiana Sí. se podrían hacer, los expertos dicen que esto podría incrementar el ingreso de todos los colombianos si se produce eso como en 50%. Es decir, en vez de tener un salario de 2 millones, tendrían uno de 3, si eso se desarrolla. ¿Por qué no se desarrolla? Pues porque no hay la seguridad, no hay las normas, no hay el apoyo a la empresa privada, no hay las carreteras. Y termino para no hablar tanto porque se me aburre. Ayer Petro Sí. tuve el gusto de que hiciera lo que hace con frecuencia y es se pone a atacarme a mí. Yo creo que él se sueña conmigo a veces. Y me ataca que por el metro, ¿no? Tema Que importante que vamos a darle que el rienda metro, más que el adelante. metro de Peñalosa, que el metro elevado. Sí, entonces yo le digo, bueno, sí. A mí me encanta que me critiquen. Hay unos que hacemos y otros que hablan, ¿no? Yo prefiero estar en el equipo de los que hacen. Entonces sí, que me critiquen el metro. Entonces él dice, es que el metro de Bogotá es como el muro de Berlín, decía ayer Petro. Vi el video esta mañana. Y entonces resulta que precisamente, curiosamente en Berlín hay un montón de líneas de metro elevada, ¿no? En Londres hay líneas de metro elevado. Más de la mitad del metro de Londres es elevado. Más de casi la mitad del metro de Nueva York es elevado. Entonces, ahí está el metro. Además me hace feliz porque yo veo alrededor de las troncales. Aquí la hora que me hizo demorar, además de la gente que bloquea Sí. las calles, es la hora de la troncal 68, que también la contratamos nosotros. Entonces, a mí eso me hace orgulloso, que la gente, que no le gusta Transmilenio, que Transmilenio malo. No, yo sí me siento orgulloso de haber construido igualdad, porque lo que hace Transmilenio, primero es que como la hora de la 68, que está aquí cerquita Sí. para que la miren, más de la mitad de la hora de la 68 no es por el Transmilenio lo que cuesta, es porque se compraron edificios, se hacen aceras, se hacen ciclorrutas, arborización, entonces se hace una vida más civilizada para que haya alguien en silla de ruedas, pero además el Transmilenio lo que hace es quitarle espacio a la minoría de mayores ingresos que tiene el carro para dárselo al transporte público, para que el que va en transporte público vaya mucho más rápido que el que va en carro particular. Entonces, esa es la democracia, es muy lindo, muy lindo. Por ejemplo, con Transmilenio, por primera vez a alguien en silla de ruedas Sí. pudo subir al transporte público. Antes no podía. Entonces, a mí me parece bien que me critique el presidente Petro, lo respeto, pero yo me siento orgulloso de tener cosas por las que me critican y por eso vamos a hacer la carretera a Panamá. Vamos a hacer la carretera a Panamá, no hay ningún, porque es que vamos a hacer obras y me van a criticar por hacer la carretera a Panamá, pero poner a Medellín a 10 horas de Panamá cambia este país. No puede ser que desde Canadá, desde Alaska hasta Panamá hay carretera. Desde Colombia hasta Chile, hasta el último punto en el estrecho de Magallanes, hay carretera. Y aquí, ¿usted cree que si en Colombia, en vez de haber colombianos, hubiera alemanes o ingleses, que no se hubiera hecho esa carretera a Panamá hace 100 o 200 o 300 años? ¿No? Sí, no. Por Dios, los españoles, cuando descubrieron el Océano Pacífico, lo descubrió Balboa por ahí en 1504, y solo 10 años después ya tenían una carretera, una trocha que pasaba al otro lado del Pacífico. Estaban fabricando barcos en el lado Pacífico de Panamá con árboles cortados de la selva. Es decir, cuando tenían barquitos de vela, Sí. ¿no? Hacían barcos y fueron en esos barcos que hicieron en el lado del otro lado, con los árboles de la selva, y conquistaron el Perú, ¿no? Y tenían viajes regulares. Y por eso de Cartagena se volvió importante, porque ahí era donde se guardaba el oro y la plata que traían del Perú. Pero lo que quiero decir es hacer, y vamos a hacer carreteras por Hacer todo y no Colombia. hablar. Exacto. Eso me da de inmediato la apertura a los 4 interrogantes que le voy a pedir seamos muy puntuales porque son 4 banderas y una de ellas son la seguridad, la economía, la educación y la salud, que hay que decirlo sin miedo y sin titubeo. Hoy por hoy en Colombia están vueltas nada.
Arranquemos por la economía y este debate que aún permanece entre si el salario mínimo legal vital que denomina el gobierno de Gustavo Petro fue un gran acierto dentro de sus decisiones o fue lo peor que le pudo haber pasado al sector empresarial que aún permanece preocupado. Mire, yo lo que le digo es, los países que se vuelven ricos, a donde se van los emigrantes colombianos, como España, Estados Unidos, España, o Chile, o Costa Rica, son más ricos, vuelvo a insistir, porque hay más inversión. Le digo, por ejemplo, lo del salario mínimo, obviamente buenísimo para los que ganan salario mínimo, que son 1 de cada 10 trabajadores. Muy bien. Más de la mitad de los trabajadores colombianos, es una tragedia, óigame, pero que quede despacito y que se oiga, así se nos pierde el tiempo. Más de la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos que el salario mínimo, menos. Y lo que tenemos es que lograr que ellos no solamente ganen más, sino que ganen 2 y 3 veces. Costa Rica. ¿A usted le parece que los costarricenses son más inteligentes que los colombianos? ¿Son más trabajadores? Y allá ganan casi 3 veces más que en Colombia. ¿Por qué? Porque ha habido más inversión privada. Chile. Una de las razones por las que Chile es mucho más rica que Colombia es porque son los principales productores de cobre del mundo. Y aquí tenemos las minas de cobre bloqueadas, ¿no? Como por ejemplo en Antioquia la mina de Quebradona. Deberíamos poner esa mina a producir para que hubiera mucho empleo bien remunerado, para que eso le pagara como 700 mil millones de pesos al año en impuestos al gobierno para hacer carreteras, para mejorar la salud, para tener... Entonces, así es que progresan los países. Por ejemplo, otro ejemplo sobre la economía. Usted ve que México exporta casi 100 veces más que Colombia a los Estados Unidos. Sí. Y desde la costa colombiana estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos, desde Miami a Nueva York, que las ciudades mexicanas. Pero con una ventaja. Desde la costa caribe colombiana vamos por agua, que cuesta 5 a 15, 20 veces menos que ir por tierra como van los mexicanos. ¿Y por qué exportan 100 veces más? Entonces vamos a hacer unas megazonas industriales, toda clase de apoyos a las exportaciones, para que en vez de estar exportando 6 mil millones de dólares, exportemos 100 mil millones de dólares para que haya súper empleos bien remunerados para los jóvenes, oportunidades, porque incluso la educación, usted la menciona. Sí, me gusta ese vamos a hacer. ¿De dónde sale el billete para hacer tantas vainas? Porque si usted me va a decir que hay que subir impuestos ya como los tenemos, ahí sí ya me da susto. ¿Cómo va a salir el billete para tantas megaobras? Eso es, ese tipo de proyectos, por ejemplo, es con equipo con el sector privado, como yo lo he hecho, ¿no? Ya lo he hecho. Por ejemplo, aquí vivienda. Nosotros necesitamos que los colombianos tengan vivienda. Yo en mis alcaldías hice proyectos de vivienda social para más de 300.000 personas, pero divinos, ¿no? Hay que hacer vivienda cerca de calidad. Pero con parques, con aceras, cerca de los sitios de trabajo, con transporte masivo. Y yo le digo las que he hecho, no he hablado. En Metrovivienda Recreo, Metrovivienda Porvenir, Lagos de Torca, al norte de Bogotá, donde vive la gente de ingresos altos, vivienda de estratos 5 y 6 junto a vivienda social. Replicaríamos esos modelos de por pronto todo en Colombia, zonas. Por todo Colombia. Vamos a intervenir la tierra, meterle la mano a la tierra y hacer vivienda, incluso también a la gente que vive en arriendo, que pueda comprar la vivienda donde vive o una en el barrio si no quiere comprar una nueva. Sí. Y le vamos a dar que solo pagando un poquito más de lo que paga ahora de arriendo, dándole un subsidio para la cuota inicial, que pueda comprar vivienda. Entonces, esas obras aquí es hacer equipo con el sector privado. Es que ya las hemos hecho, es que por eso le digo, ahí están las obras. Petro tuvo la misma plata que yo en la alcaldía, los mismos 4 años que yo. Usted ve, en Bogotá es muy difícil que usted esté en algún sitio en Bogotá que no esté muy cerca de una obra que hayamos hecho nosotros. Aquí está por todos lados. Aquí. Y él tuvo la misma plata, ¿por qué no contrató el metro? Entonces aquí lo que tenemos es tener gente excelente de todas las regiones. Gente excelente, trabajadora. Cero en mis alcaldías no ha habido ni siquiera una investigación por corrupción, ¿no? Gente obsesionada con trabajar, apasionada, y por eso vamos a hacer que este país se desarrolle. Y teniendo claro, hay una cosa, hay una diferencia grande con Petro.
A él no le gusta lo privado, ni a Cepeda. Lo grave no es Petro, Petro es el pasado. El tema es que Cepeda dice que todo lo que tenga que ver con que el sector privado preste servicios del gobierno, que es lo que genera corrupción. Entonces a él no le gusta, por eso desbarataron la salud, un desastre. Por eso acabaron con el ICETEX, que no les gusta que financie la educación privada. Por eso no les gustan Petro ha dicho 1000 veces y se siente orgulloso, no le gustan las carreteras con peajes. Hay que hacer carreteras con peajes, como sea, pero hay que hacer carreteras, ¿no? Por eso, por ejemplo, mire, los jóvenes no saben, por ejemplo, que Colombia tenía los peores puertos del mundo, los puertos más ineficientes. Entonces era carísimo importar cualquier cosa. Era carísimo porque el puerto eran unos puertos que tenían 5 veces más trabajadores de los que necesitaban, con unos sindicatos abusivos, se robaban todo, eran ineficientes. Entonces, hace muchos años se privatizaron los puertos. Entonces ahora hay operadores privados en los puertos colombianos y hoy soy uno de los puertos más eficientes del mundo. ¿Cómo serán deficientes? Que, por ejemplo, el puerto de Cartagena, el 70-80% de lo que mueve no es de importación hacia Colombia, sino es un puerto de transbordo. Es decir, que llega ahí la carga y ahí la llega de China, por ejemplo, o de Europa, y ahí la transbordan para redistribuirla a Sao Paulo, a Buenos Aires, a Nueva Orleans, a Miami, porque son muy eficientes. ¿Por qué? Porque ustedes creen que eso sería posible con un puerto público como el que había. Entonces, ese es el tipo de cosas, así es que vamos a hacer proyectos. Por ejemplo, los hospitales, salud. Sí, salud. EPS, que es el meollo del asunto. Yo cuando llegué a la alcaldía y reemplacé a Petro, dejó la salud vuelta a nada también. Había filas, la gente hacía filas de la 1 de la mañana. Incluso había gente que trabajaba levantándose a la 1 para coger puesto en la fila y venderlo. Arreglamos el tema de las filas y eso lo vamos a hacer con tecnología, con call centers, con internet, con eficiencia. Hicimos hospitales. Petro, ¿por qué no hizo ningún hospital? Y nosotros hicimos unos hospitales espectaculares, como los que hay que hacer por toda Colombia. Pero ya esa es historia patria, porque esos hospitales que usted se encargó de estructurar, pues ya hoy vamos y le hacemos un scouting o una visita y ya no está lo mismo, ¿no? No, pero igual están divinos, divinos. Vaya, ojalá vayan al hospital de Usme o de Bosa o la torre de urgencias de Kennedy. No, nada que ver. Entonces, pero no importa, aquí lo que se trata es en equipo con el sector privado, con los microempresarios, los medianos, los grandes. Lo que es importante es que tengamos claro lo siguiente. No hay ninguna razón a los jóvenes, les digo, para que Colombia sea más pobre que otros países, para que haya más crimen que en otros países. ¿Por qué? ¿Por qué si somos inteligentes? Los colombianos que se van, les va bien, son berracos, son trabajadores. Entonces, ¿por qué a los que estamos aquí no ganamos 5 veces más? ¿No? Usted habla del sector empresarial y hay que decir ahora que los empresarios en Colombia han perdido un poco la confianza en la nación y en su administración. ¿Cómo la recupera? Si esa es una de las tareas del nuevo presidente, del que llegue. Volver a traer a esos empresarios, hacer que confíen, a volver a trabajar de manera mancomunada. Primero, no puede tener un presidente hablando de oligarcas esclavistas todos los días. Sí. ¿No? Sí, Petro y Cepeda no se han dado cuenta de que el comunismo fracasó. El comunismo, es que los jóvenes ni siquiera saben qué es lo que es el comunismo ya. Es una cosa increíble porque eso ya es anticuado, fracasado. Pero por eso es que hubo guerrillas en Colombia que querían poner el sistema comunista. Hace 50 años había muchos países del mundo que eran comunistas. Rusia, China, Alemania del Este, Europa del Este. La lista es larga. Y eso fracasó. Entonces, cuando China dejó atrás el comunismo, ¿no? Entonces comenzó a progresar. China era mucho más pobre que Colombia. Ojo, China era mucho más pobre que Colombia hace 40 años. Mucho más pobre. Y hoy, todo lo que aquí, o Corea, era mucho más pobre que Colombia. Y hoy ese teléfono seguro es coreano, Samsung, productos chinos de todo tipo. Entonces, ¿por qué? Porque decidieron dejar atrás en China el comunismo, que es lo que le gusta a Cepeda y a Petro, las cosas manejadas por el gobierno, pero el gobierno, las cosas
claramente son menos eficientes que cuando las maneja el sector privado. Entonces, lo primero para que usted me pregunta, ¿cómo lograr que el sector privado tenga confianza? Teniendo claro que hay un gobierno que apoya la inversión privada. ¿Usted ha oído hablar a Petro o a Cepeda una sola vez, bien, de las empresas privadas grandes? Una vez, una vez. Entonces resulta que los empresarios a uno le pueden caer bien, regular o mal, pero son los que tienen dos cosas necesarias para que la sociedad progrese. Tienen el conocimiento, ¿no? Porque si usted o a mí nos ponen a crear una empresa de computadores o de una fábrica de tractores, pues, pero hay una gente en el mundo que sabe cómo se hace una fábrica de tractores y que tiene la plata, que ni usted ni yo la tenemos. Entonces, esa gente la necesitamos aquí y que monte las fábricas en Colombia y no en Costa Rica, y no en Chile, y no en México, y no en República Dominicana, ¿no? Porque eso es lo que nos va a generar. Esas empresas acaban a pagar impuestos. Con esos impuestos se hacen carreteras, se hacen hospitales, se hacen colegios. Con esas empresas tenemos buenos empleos, bien remunerados, de jóvenes que trabajen con equipos, con máquinas, entonces les van a pagar mucho, van a ganar mucha plata. Muy bien. Ahora, si no hay seguridad, no hay tranquilidad para camellar, para que los jóvenes vayan, salgan de su casa, regresen, salgan, lleguen a su trabajo. Norte de Santander, el Bajo Cauca, la costa colombiana, en muchos de estos sectores en donde las disidencias de la FARC siguen ahí, el ELN sigue ahí, hoy por hoy están agarrados por los territorios, si hablamos de Tibú, la zona del Catatumbo, Pacheli y demás. Hablemos de Tibú. Exacto, pero el gobierno de Gustavo Petro, y este es uno de los argumentos que no dicen los medios de comunicación, sino el mismo análisis que hacen los Estados Unidos frente a la lucha de este gobierno contra el narcotráfico, no ha sido suficiente, o por qué no decir, ha sido nulo. Es algo que cómo se interviene si muchos están diciendo, como ejemplo, un Bukele en El Salvador logró cambiar una historia de décadas, ¿por qué aquí no ha pasado si se confió en esa revolución que quizás no era la mejor para Colombia? Mire, en ningún país del mundo, vuelvo a repetir, pues algunos en África, por allá, pero los grupos armados criminales controlan parte del territorio del país. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Tenemos que tener un ejército poderoso con todo el respaldo legal de recursos, de tecnología y el respaldo de todos, de izquierda, de derecha, de todos, para que podamos ir a todo Colombia, para que pueda haber inversiones. Supongamos que hay un área de Colombia donde se podría hacer unos cultivos de cacao espectaculares, o se podría hacer, en fin, proyectos productivos. Alguien va a invertir donde hay un poco de ampones que extorsionan, que secuestran. Entonces, eso ya está. Los aviones acá, ¿qué pasan? ¿No? Pero los aviones, ¿por qué no los hacen en Colombia? ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué, digamos, podíamos hacer muchas partes de aviones aquí? En Corea, que era más pobre que Colombia hace 40 o 50 años, hacen partes de los aviones que pasan por encima acá. Entonces, todo eso de la seguridad, por ejemplo, usted mencionaba el Catatumbo. Bueno, eso es con el ejército y con obras, con obras. Por ejemplo, Norte de Santander es un gran productor de carbón coquizable. Hay que entender que los ciudadanos y los jóvenes entiendan que hay dos tipos de carbón. Uno que es el carbón térmico, que es el que se hace para generar electricidad, que en vez de... Y Petro tiene bloqueada la producción de carbón, ¿no? Y va a China y hace las venias, ¿no? Y no les dice nada, pero China produce 44 veces más carbón que Colombia. ¿Y por qué no hay regaña a los chinos? ¿No? ¿Por qué no va? Porque uno no... Entonces, al revés, debemos sacar ese carbón y generar energía en vez de llevarlo gastando energía en tren, en barco y demás. Genere energía y transmita esa energía eléctrica por cable aquí en Colombia, ¿no? Ganaría, sería mucho más ambientalmente sostenible y mejor negocio. Pero hay el otro carbón que es el coquizable, que sirve para hacer acero. Esta mesa se hace con acero y acero inoxidable. Entonces, Colombia tiene los mejores carbones coquizables del mundo, por ejemplo, el Norte de Santander. Entonces, si nosotros no solo llegamos con ejército a tomarnos el Catatumbo, y además no más apoyo, felizmente ahora gracias a los gringos, no más apoyo a las guerrillas. Fíjense que toda la frontera con Venezuela está tomada por guerrillas en buena medida, o grupos armados ilegales apoyados por el gobierno venezolano. Arauca, el Catatumbo, la serranía de Perijá. Entonces,
una carretera que se necesita es Cúcuta, Zulia, Tibú, Sí. La Mata, a la carretera, la Ruta del Sol. Entonces, es una carretera que va a permitir sacar mucho más carbón coquizable en Norte de Santander, que hoy genera como más de 40.000 empleos en Norte de Santander. Y además le pasamos por el ombligo al Catatumbo y va a permitir que la producción agropecuaria del Catatumbo salga a bajo costo, que progresen otros cultivos como palma africana, como cacao, como otras cosas, con apoyo técnico. Entonces, el trabajo social, carreteras, colegios, y también que el ejército mande. Ahí voy yo. Si hay carreteras, ya lo vimos, una panamericana, pero una panamericana en donde usted conduce, sale la guerrilla, el ELN, las FARC, las disidencias, no vamos a otro grupo permitir, aquí no- subversivo secuestró al hijo No, del no, no. empresario, se lo llevó. No, Y hay que decir algo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no lo decimos los medios, sino los comentarios en redes sociales, y ya vamos a analizar comentarios desde el teléfono en la entrevista de Ingrid Betancourt para que usted lea qué es lo que dicen y realidad. Y dicen, esto no pasaba antes, y vuelven a lo mismo. La seguridad garantiza todo eso que usted quiere hacer. Mire, quiere hacer. yo le quiero decir, con lo de Álvaro Uribe, Muy bien. bueno, los jóvenes que oyen todo lo que se dice de que Álvaro Y Uribe replican. Y todo. es un paraco y no sé qué pendejadas, la realidad es que si usted mira las cifras, yo los invito a que se metan a ChatGPT Busque. y busque y miren las tasas de homicidios en Colombia. Y en el gobierno de Álvaro Uribe, si uno oye los cuentos, parece que hubiera sido del horror. No, al revés. Se redujeron las tasas de homicidio a menos de la mitad, menos de la mitad en el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, yo logré en ambas alcaldías bajar radicalmente la tasa de homicidios. Y la bajé, por ejemplo, a la tasa más baja que ha habido en Bogotá de homicidios. Después ha vuelto a subir. Pero entonces tener mano dura, mano firme, no hace que haya más muertos ni más violencia, hace que haya menos violencia. Aquí no se trata de hacer ningún abuso. Yo no quiero hacer como en El Salvador, de poner a los presos de rodillas, ¿Cree desnudos. que es un extremo lo No, del no, no. Salvador? Hay ¿O que no es hacer, necesario? mire, aquí lo que se trata es de hacer cumplir la ley estrictamente. Y cumplir la ley estrictamente no es autoritarismo, es democracia, porque eso permite proteger a los más débiles. Y eso es lo que vamos a hacer en Colombia. Pero vuelvo a decir, todos le pueden decir lo mismo. Hay unos que hemos hecho y que hacemos y que producimos resultados. Esa es la diferencia.